Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas nuevas. Démosle un aplauso al Señor. ¿Qué les podemos decir de lo que somos? Somos una iglesia que ama a Dios, que ama a Jesús, que ama al Espíritu Santo. Somos una iglesia que si nos ven desde los anteojos humanos, no somos perfectos, tenemos nuestros quebrantos, nuestras heridas, pero si lo vemos desde el lado espiritual, tenemos un corazón dispuesto a que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Sí? Queremos que Él sea glorificado en medio de la iglesia, pero también en nuestros corazones. Para que Él pueda seguir trabajando en nosotros, necesitamos esto, disponer nuestros corazones. Así que bienvenidos, ojalá puedan sentirse en casa. Y eso nomás, Quiero hacer un paréntesis. Sé que este tiempo en donde presentamos a Isaías nos da el regalo de poder tener a la familia de Jesse, a mi familia acá en Chile, acá en la iglesia, y para nosotros es un regalo inmenso poder tenerlos acá, aunque sea quizás por un momento la excusa haya sido Isaías, pero tenerlos acá es un cumplimiento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y sé que para Jesse y para mí llena nuestra vida, llena nuestro corazón el tenerlos acá. Así que ojalá puedan sentirse cómodos. Los amamos mucho. Muy bien. Me gustaría compartir un versículo que está en Primera de Reyes 19 al 21 para iniciar, y quiero ser rápido con esto. Me gustaría comenzar leyéndolo. Si tenés una Biblia o si tenés algo para poder leer o anotar, maravilloso. Primera de Reyes 19 al 21 dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme despedirme de mi mamá y de mi papá con un beso, dijo él. Luego te seguiré. Elías respondió: ve y anda, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó la yunta de bueyes y los sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, la dio al pueblo, ellos comieron y luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Muy bien, Eliseo en este contexto lo vemos como un agricultor, un hombre que trabajaba la tierra, que tenía sus ganados, sus animales, y él era un hombre en donde me lo imagino como que bien parado económicamente por lo que se veía en medio de lo que era la agricultura en ese tiempo. Ahora, me llama mucho la atención que después de que Elías se acercó a Eliseo, él inmediatamente tiró su manto sobre él. Al tirar su manto sobre él, en ese contexto, un manto profético, Eliseo no tuvo que ni decir nada, simplemente corrió hacia Elías y le dijo: déjame despedirme de mis padres, porque el contexto del manto sobre una persona, en un manto profético, era un símbolo de llamado, de un llamado. Entonces,
Eliseo sabía muy bien lo que estaba pasando en ese momento. Ahora, ¿qué decisión tomó Eliseo en ese momento? Además de despedirse de su mamá y de su papá, él hizo algo que va a marcar un significado profundo en nuestras vidas desde las decisiones que uno toma. Él, ¿qué hizo? Mató a sus animales, preparó un asadito, lo dio al pueblo. Después de darle al pueblo, él se despojó absolutamente de todo. Y en medio de esa decisión, después de hacer todo eso, él entendió que ya no había vuelta atrás. Él se despojó absolutamente de todo. En ese momento decidió seguir a Elías, después de haber sacrificado absolutamente todo. No sé si se entiende un poquito al punto que quiero ir. Un agricultor que tenía su empresa, su trabajo, sus animales, seguramente estaba bien parado económicamente. Vino Elías, lo eligió, manto, llamado y seguimos. En medio de eso, él quemó todo, soltó todo. Esta semana particularmente, me junté con un cliente. Aprovechamos a cortarle el pelo, conversamos un poquito y mientras él me conversaba, el profesor de historia, me comentaba sobre su situación sentimental, esa situación sentimental dolorosa por lo que él está pasando. Y en medio de las conversaciones, cuando tenía que interrumpir yo, le decía, no puedo sacar a Dios de la ecuación, mi respuesta es esta. Él reconocido, lo conocí en donde estuve trabajando anteriormente, él me decía que no creía en Dios. Él no quería saber nada, ya ha estudiado mucho y le ha llevado a un punto en donde dijo, mi decisión es no creer. Y eso lo enseña dentro del colegio, cada vez que tiene la posibilidad de enseñar historia. Y en un momento me sigue contando su situación sentimental y él me dice, y le vuelvo a decir, no puedo sacar a Dios de la ecuación, y respondo. Y en un momento me dice, te vas a reír de mí, pero ayer a la noche por primera vez recé. Y le dije, Dios, si existís, necesito que me des una respuesta. O positiva o negativa, pero la necesito para mi vida porque no estoy bien. Cuando lo escuché yo me puse muy contento. Ahora traté de afirmarlo. Traté de decirle que es amado, traté de decirle que Dios como su creador pensó en él, pero todo lo que yo le decía parecía que no hacía efecto, no pasaba nada en su corazón. Y en un momento él me empieza a contar una historia en donde empieza a ser demasiado radical en sus palabras y en medio de esa radicalidad de sus palabras me empieza a hablar de esta persona. Héctor Cortés. Héctor Cortés, yo no sabía quién era. Si hay algún Héctor Cortés acá, vamos a hablar, no sé si vamos a hablar de vos porque era en 1519. Héctor Cortés fue un conquistador español que lideró la expiación que provocó la caída del Imperio Azteca entre 1519 a 1521. En ese viaje quedó marcado un momento de conquista. Está la típica frase que dice, quemen los barcos, quemen los barcos. En ese contexto de esa conquista, Héctor llega a la arena con sus barcos y su tropa y dice la historia que empiezan a romper el barco, empiezan a romper los barcos para que no haya oportunidad de escaparse. Entonces, cuando él me contaba esa radicalidad, lo podía ver en él. Él es un tipo radical, un tipo que dice, ¿sabes qué? Blanco es blanco, negro es negro, y si estoy confundido, allá veremos qué hacemos, pero en el momento
yo decido no creer que hay un Dios que existe. Entonces, esa radicalidad que me hablaba desde esa historia me hacía acordar de este Eliseo. Un Eliseo que en medio de su trabajo, en medio de lo que él estaba haciendo, fue llamado por Dios a través del profeta Elías para poder ser un profeta, y él soltó todo. Quemó, mató a los animales y siguió a Elías en medio de ese peregrinaje. Entonces les digo a mi cliente, este es el momento en donde vos tenés que ser radical con Jesús. En donde tenés que rendir tu vida a Dios, tenés que rendir tu corazón, tus sentimientos, lo que estás sintiendo por esta persona y entregárselas al Señor y entregar tu vida a Él. Y Él me dijo, sí, yo creo que es momento. Aunque no entienda, creo que es momento. Una crisis, un dolor, una oportunidad para que Jesús salga al encuentro. Esta oportunidad de poder ver la historia de Héctor Cortés me removió la historia de Eliseo, porque Elías es un profeta, el mejor profeta del Antiguo Testamento, reconocido hasta en el Nuevo Testamento por Jesús, y poco se habla de Eliseo. Pero la acción y la decisión y determinación de Eliseo nos lleva a muchas veces vernos a nosotros mismos en medio de las decisiones que estamos tomando. Vemos una acción radical, sin vuelta atrás, desprendiéndose inclusive de lo material que podría llegar a ser como su puente de decir, ya, si esta no sale, vuelvo porque voy a tener mi trabajo, mis bueyes, mi yunta, voy a tener todo. Pero él decidió quemar todo. Él dijo, si Dios me llama, yo quiero seguir y no quiero que haya nada que pueda atarme a mi pasado. Entonces, en medio de esa decisión, Eliseo dio a entender que lo único que quería hacer para su vida es aceptar la vocación que estaba teniendo por medio del llamado del profeta Elías. Todo, absolutamente todo en nuestras vidas, cuando es expuesta a una realidad en la cual Jesús sale a nuestro encuentro, muchas veces está en nuestro sentir guardar un poquito. Voy a guardar esto por si no me sale esta. Podemos tomarlo o llevarlo desde el lado económico, desde el lado emocional, desde el lado mental, desde el lado familiar o laboral. De cualquier lado podés tomar este principio. Por las dudas me guardo, por las dudas me cuido, por las dudas me guardo esta platita porque si esta no me sale, por lo menos tengo para sobrevivir en el día. Entonces yo quiero compartirles esta palabra que se va a llamar quemando los barcos de nuestra vida, que es un compromiso al llamado de Dios. Yo quiero exponerlos. ¿Cuántos de acá han reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Wow. Amén, amén. La mayoría, no llego a ver en su totalidad todas las manos, si son todos, gloria a Dios, si no, esta va a ser una oportunidad maravillosa para poder escuchar de lo que Dios tiene preparado para vos. En la vida cristiana Dios también nos llama a tener o a dar una entrega total, una entrega radical, sin reservas, sin planes alternativos, sin nada que nos pueda llegar a salvar en un momento en el cual quizás las cosas no salgan más. Y Lucas 9 habla un poquito sobre distintos momentos que vivió Jesús con distintas personas yendo a Jerusalén. Y me gustaría que podamos leer, dice Lucas 9, desde el 57, dice,
iba por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quieras que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor Jesús, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y Jesús puede ser muy crudo con las palabras en ese momento y uno puede llegar a hacer como la comparación de por qué Elías le dijo, sí, anda, despedite de tu familia y después seguime. Pero Jesús está por encima de los profetas. Y la misión de Jesús en la tierra era claro, iba camino hacia la cruz. Entonces, Jesús veía la intención de las personas de querer seguirlo, pero había medias tintas. Te quiero seguir, pero primero necesito hacer esto. Te quiero seguir, pero déjame hacer esto. O sea, condiciones que ponían las personas para poder seguir a Jesús. Y el reino de Dios no admite esos corazones divididos. El deseo de seguir a Jesús o el deseo de querer hacer mi propia vida y tener mis planes. Que no se puede avanzar espiritualmente viviendo atado al pasado. Seguir a Cristo implica una decisión firme y continua. Y quemar las navas con Jesús es tomar una decisión de fe radical. De fe radical, que nos lleven a poder vivir la vida que Jesús quiere y nos ofrece vivirla. Ahora, donde se elimina la posibilidad de dudar o de volver al día a la vida anterior, la vida radical que Jesús tiene o nos ofrece para que nosotros podamos tomar esa decisión, es sin condiciones. Es sin condiciones. Pero hay una historia en esto y quiero hacer también un paréntesis. Cuando Pedro, después que fue llamado a seguir a Jesús y le dijo, Pedro, suelta las redes, te haré un pescador de hombres. En medio de esa situación él tuvo un tiempo en donde siguió a Jesús, en donde hubo momentos en donde se las mandó en el camino, donde lo negó 3 veces y después de que lo negó 3 veces, él decidió volver a su anterior oficio. Lo vemos en la palabra, tirando las redes de nuevo, a ver si salía algún pescado. Y esa situación me llevaba a pensar en esto. ¿Por qué Jesús fue tan duro con las personas que querían seguirlo o aparentaba ser duro con esas palabras? Pero hay una cosa que sucedió con Pedro. Pedro, cuando recibió el llamado de Jesús, él fue radical en su decisión. Tiró su oficio, tiró la red y lo siguió. Entonces, ahí vemos una diferencia entre estas personas que se le presentaron a Jesús y Pedro en medio de la decisión de poder seguir a Jesús. Independientemente de haber soltado todo y haber vuelto a su oficio anterior, me encanta decir esto, un hijo de Dios que conoció a Jesús y es llamado por Él, su vida nunca va a ser la misma. Aunque el pecado quiera descalificarnos y hacernos renunciar, Jesús va a recordar que si Él te llamó, nada podrá separarte de su amor y de su llamado. Todos acá, los que aceptaron a Jesús en su Señor, como su Señor y Salvador de sus vidas, todos somos llamados por Dios a vivir la vida que Él tiene disponible para nosotros, a vivir la misión que Él tiene, está establecida en la palabra, predicar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. Este es el tiempo en donde los hijos de Dios debemos responder a ese llamado. Aunque te sientas descalificado,
Si sos hijo de Dios, esta es la oportunidad de decir, tu vida no te define, tu trabajo no termina definiendo tu identidad. Quien define tu identidad y tu llamado es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Hay otra historia sobre el joven rico. ¿Sí? El joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para poder, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, debes cumplir los mandamientos. Y él le dice, yo desde joven cumplo los mandamientos. ¿Qué otra cosa me falta? Y Jesús le dice, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tú tienes y entrégaselo a los pobres. Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y el joven rico, vemos en la palabra, que se entristeció y se fue. Porque en su corazón estaba más posicionado sus finanzas, su economía, que la decisión de seguir a Jesús. Él no podía quemar ese barco de la economía. ¡Ay, Jesús me está pidiendo esto! No puedo, es mi seguridad. Mi trabajo es mi seguridad. Mi familia es mi seguridad. Mi economía es mi seguridad. Mi ¿cómo decirlo? Pensar el que yo puedo es mi seguridad. El barco que Dios nos invita a quemar de nuestras vidas es el estorbo que no nos deja avanzar en el plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ahora vemos esta situación de seguridad. Pero te hago esta pregunta y quiero que tengamos como un momento para poder pensar esto. Pedirle al Espíritu Santo ahí en el lugar donde estás y que te muestre cuál es tu seguridad. ¿Cuál es el barco que tenés que quemar para que no haya medias tintas para poder seguir a Jesús de la manera en la cual Él quiere que lo sigas? De la manera en la cual tenés que rendir tu vida a Él. Por eso, tomate un momento para poder pedirle al Espíritu Santo esa dirección. El joven rico estaba teniendo su corazón puesto en su economía. Y existe esta palabra que dice, donde está tu corazón, te diré quién gobierna tu vida. Y quien gobernaba la vida del joven rico claramente era la plata. Quien gobierna nuestro corazón es el que nos va a exponer si es que es Jesús en nuestras vidas o es cualquier circunstancia o situación que vivamos como un ancla en seguridad de decir, esto yo no lo puedo quemar. No puedo quemar esto. Y el camino del cristianismo no es un camino fácil. No es un camino fácil. Nos basta con experimentar la sanidad personal de cada uno de manera personal. La restauración de nuestras vidas, si nos quedamos ahí, no basta. Porque nos mostramos, porque vemos esto, nos empezamos a ver a nosotros mismos. Nos empezamos a ver a nosotros mismos. No digo que está mal pedir de manera personal, es necesario y hay que hacerlo, pero es importante el resaltar esto. Cuando nosotros empezamos a pedir solamente por nuestra vida de manera personal, nos estamos olvidando la otra parte del Evangelio. Una vez una pastora, o mi pastora, me dijo, no solamente tenemos que quedarnos al frente de la cruz. Al frente de la cruz, cuando está la cruz revelada sobre nuestras vidas, nos lleva al arrepentimiento.
nos lleva a despojarnos, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a quebrantarnos. Pero si nos quedamos simplemente en eso, no vamos a experimentar la otra parte. Cuando pasamos la cruz o la cargamos, empezamos a ver el Evangelio y la misión de Jesús sobre nuestras vidas, de llevarnos a poder ser de bendición para otras personas. Yo ya no me veo de manera egoísta o pido para mí, sino ya estoy viendo de la manera en la que Jesús ve a los demás. Entonces, es importante que no solamente quedémonos al frente de la cruz, sino poder cargarla, poder vivirla, para poder manifestar su reino. Amén. Jesús murió por nosotros, Él nos entregó por Él mismo. Cuando cruzamos esa cruz, empezamos a vivir el reino de Dios. Ya no mirándonos a nosotros mismos, sino experimentando su reino. Y a eso somos llamados, a vivir el reino de Dios y a experimentarlo de una manera en la cual las personas donde nosotros nos rodeamos, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en nuestras casas, experimentar su reino trae la manifestación de su presencia para que otras personas que no lo conocen tengan la posibilidad y la oportunidad que nosotros una vez tuvimos, de ser salvos. Cuando empezamos a mirar desde la perspectiva de Jesús, ya no nos miramos a nosotros mismos, sino empezamos a ver a los demás y ya nuestro anhelo es esto. Queremos ver cambiar la eternidad de las personas. Antes de conocer a Jesús hay una eternidad fija, una condenación eterna. Después de conocer a Jesús hay una eternidad en donde la salvación está sobre nuestras vidas. Entonces empezamos a ver esto. ¿Conoces a Jesús? No. Listo, acá hay una oportunidad para poder compartir de Él. Ya dejo de mirarme a mí mismo, y empiezo a ver a los demás. A los demás. Avanzamos, no nos quedamos con los barcos que no pudimos quemar, sino nos despojamos por completo para que la vida de Cristo en nuestras vidas empiece a transformarnos de una manera en la cual nos haga avanzar. Filipenses 3, 13 al 14 dice: hermanos, no piense que yo ya lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que he dejado atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Jesucristo. Dios se ocupa de mi vida cuando yo me ocupo de conocerlo a Él. Yo me ocupo de conocerlo a Él y Él se preocupa de mis necesidades, se preocupa de mis hijos, se preocupa de mi trabajo, se preocupa de las necesidades que uno puede llegar a estar viviendo en el momento. Y cuando sigo conociendo más me alejo de mi pasado y más me enfoco en avanzar hacia adelante. Me olvido de los barcos que quemé, me olvido de mi pasado que quiere en todo momento querer llevarme de nuevo hacia atrás. Mientras más lo conozco, más avanzo. Y mientras más avanzo, empiezo a conocerlo más y otros pueden llegar a conocerlo más. ¿Y cuál es la meta en esta tierra? Me encantaba este versículo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien te ha enviado. El barco, hay un barco que es importante que tenemos que quemar y es el yo. Es el yo. Para empezar a ver este versículo vivo en nuestras vidas, para poder presentarlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado.
Y hay un momento, inclusive dentro de una iglesia, dentro de la congregación, nos pasa mucho esto, que los barcos, cuando no son quemados, cuando mi vida no es rendida a Dios, cuando mis circunstancias me pueden más que poder presentarme a Dios y vivir la vida que Él quiere, nos lleva a vivir una vida cómoda y nos hace pensar y creer que solamente venir un domingo está bien, con eso alcanza, con eso puedo vivir, con eso puedo reflejar a Jesús en mi vida. Y la comodidad es tan peligrosa como el pecado, porque nos paraliza, nos hace creer que solo venir los domingos a la reunión estamos cumpliendo con la promesa que le hice a Jesús. Y en realidad la promesa que sí nos hace Jesús al poder seguirlo es darnos una nueva vida. Es la promesa de la salvación, la resurrección para los que están en Él, y esa vida abundante en donde podemos ver inclusive el fruto del Espíritu manifestándose en nuestras vidas. Pero cuando sucede esto, que la comodidad viene a nuestras vidas, de alguna u otra manera nos quedamos quietos, no avanzamos, nos estancamos. Todo lo que se menciona de lo que es la vida en abundancia, la vida eterna, es cierto. Pero si yo me lo dejo para mí mismo, si me lo guardo para mí, termino estancándome, termino abrazándome a la comodidad de decir, con esto yo ya soy salvo, yo ya acepté a Jesús y con esto me quedo, y si me muero me voy al cielo y listo. Pero en realidad lo que Jesús nos enseña y nos desafía diariamente es esto, es que busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pablo dice que el reino de Dios no se trata de comida y bebida. ¿Qué quiere decir con esto? No nos quedemos con la bendición de Dios, como Él puede llegar a proveer nuestras vidas, sino que seamos diligentes y prediquemos el Evangelio para la extensión de su reino y su justicia sea manifestado a donde nos movamos. Porque todo lo demás, repito esto que es importante, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. En conclusión, no se trata de quedarnos con las bendiciones, sino de ser de bendición para otras personas. El propósito de Dios, cuando llega a mi vida, sale a mi encuentro y cambia mi eternidad, es una carta en nuestras vidas para poder presentarles a los demás. De decir, ¿sabes qué? Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. A mí me encanta esto porque hay un juego que hacíamos con mis hermanos cuando éramos chicos, que cuando nos despertaban, cuando nos mandaban a dormir mis papás, y había un evento en la mañana siguiente, era, ok, despertémonos temprano y avancemos. Y había una misión que teníamos, somos 6 hermanos. El que se despierta primero, despierta al resto. El que se despierta primero, despierta al resto. Entonces, en ese momento nosotros estábamos dormidos confiadamente que quien se levantaba primero no iba a despertar y vamos a avanzar con las cosas que teníamos que hacer durante la mañana. Pero esto lo podemos llevar a un principio bíblico. Quien está acá y que ya ha sido un hijo de Dios y haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ya ha sido despertado. Ahora es tiempo de despertar al resto. No es tiempo de la comodidad, no es tiempo de quedarnos dormidos de nuevo. Si Dios nos despertó a una realidad espiritual eterna, no es para volver a sentirnos cómodos, sino es para poder ir a despertar a las personas que hoy necesitan conocer de Jesús. Así que si Dios te despertó, así como cantábamos hoy, desperta al resto. Es una misión, es una oportunidad. Amén. ¿Se va entendiendo? Duditativo.
Con esto quiero finalizar. La comodidad de nuestra vida nos lleva muchas veces a estancarnos. Y cuando nos estancamos, lo único que hacemos y empezamos a vivir de manera natural, mental, emocional y hasta espiritual, es agotamiento. No sé si te pasó alguna vez, a mí me pasó. Estar confiado de que estoy haciendo las cosas bien, a esto ya lo sé. A esto ya lo escuché, esto ya lo viví. Y me quedo sentadito, escuchando. No me voy atrás a tomar un cafecito. Total, ya lo sé. Comodidad. La comodidad es estancamiento. Y el estancamiento no deja que el río de Dios fluya a través de nuestra vida. Y por medio de ese río podemos ver bendición para las demás personas. Pero cuando el agua se estanca, nuestros sentidos espirituales se empiezan a adormecer. Y cuando se empiezan a adormecer nuestros sentidos espirituales, empezamos a sentirnos irritables, nos empezamos a enojar por todo, nos empezamos a sentir como que ya no me banco ni yo, me pasa muchas veces. Pero es esto, el poder experimentar el río de Dios fluir a través de nuestra vida, tiene que ver muchas veces el tomar la decisión de empezar a quemar barcos que no nos dejan avanzar para que el reino de Dios avance. Amén. Quiero hacer unas preguntas. No vamos a hacer ningún llamado en particular. Quiero que tengamos la oportunidad de tener un tiempo para poder orar donde estás y hacerte esta pregunta: ¿qué cosas están haciendo o haciéndote mirar hacia atrás, hacia tu pasado? ¿Qué cosas son las que estás sosteniendo de tu pasado y que no te deja avanzar a donde Dios quiere moverte? ¿Qué necesitas soltar hoy? ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Dios? ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Dios? Con Jesús no hay plan B. Con Jesús no hay plan B. Dios no busca a personas perfectas, sino comprometidas, rendidas. Y siento que hoy es un día en donde debemos tomar decisiones firmes, de no mirar atrás, de quemar los barcos y poder avanzar en fe. Y quemar los barcos no es perder, es ganar un futuro con Dios. Cuando yo me despojo de mi vida, cuando yo me despojo de mi manera de pensar, cuando me despojo de esos barcos que no me dejan avanzar o me traen esa seguridad que no me llevan a tomar decisiones radicales, estoy ganando un futuro con Dios. Amén. Avanzar con fe, sin temor, sabiendo que Él está con nosotros. Te voy a invitar a que podamos tener un tiempo en donde podamos orar en el lugar donde estás. Ahora, si necesitas que oren por vos, podés levantar la mano y el equipo de liderazgo se puede acercar a donde estás y puedes orar, se pueden acercar a vos y orar con vos. Pero si no es así, te invito a que puedas inclinar tu rostro y puedas orarle a Dios y pedirle al Espíritu Santo que traiga esta revelación. De decir, ¿sabes qué, Señor? Muéstrame cuáles son los barcos que me traen seguridad a mi vida y no me dejan rendirme por completo. Rendirme por completo. Voy a hacer una oración, pero estate en ese mismo espíritu.
en pedirle al Espíritu Santo que Él recuerde o te muestre cuáles son esos barcos que tenés que quemar. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que comenzaste a hacer en medio de la oración antes de comenzar la reunión. Gracias por lo que hiciste en la adoración. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Y oramos, Espíritu Santo, para que seas tú trayendo esta revelación a nuestras vidas. ¿Cuáles son los barcos que hay que quemar? ¿Cuál es nuestra seguridad que no nos deja avanzar? ¿Cuáles son esas cosas que no nos animan a poder tener una decisión firme, el poder dedicar mi vida a ti, rendir mi vida una vez más ante tu presencia? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.